Cuando dice semejante a las 10 vírgenes, es todo el contexto, todo el plano, todo el panorama. ¿Qué fue lo que hicieron las vírgenes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que aconteció al final de la historia? Así es como es semejante el reino, a 10 vírgenes que hicieron todo eso, ¿sí? La parábola de las 10 vírgenes desde el contexto histórico. Esta es una parábola que aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 25, a partir del verso 1. Y entonces hoy vamos a trabajar, por lo menos, vamos a ver hasta dónde nos alcanza, pero son 3 subtemas. Uno se llama desde el contexto histórico, el segundo es tema de creyentes verdaderos o creyentes nominales, y el tercero es grandes errores de interpretación. Esos son los 3 puntos que vamos a tratar. Muy bien, hermanos, esa es la... ¿Qué les pareció? Bonita la narración, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a ver otro, pongamos ¿cómo se llama? La presentación, porfa. Sí. Dentro de lo que vamos a ver en esta noche, es esa narración. Ya vimos qué fue lo que realmente pasó. A mí me gustaría empezar con una pregunta, y la pregunta tiene que ver con que, ¿qué es lo que usted sabe, qué es lo que usted cree de esta parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál es su aprendizaje en esto, de lo que usted haya podido aprender? Para usted, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué es lo que usted sabe de esta parábola? Por lo menos 2, 3 personas que me puedan decir, bueno, yo sé que esta parábola significa esto, o yo sé que en la parábola esto es así o aquello es por allá. Bueno, resulta que nosotros vamos a ver dentro de este contexto, dentro de esta parábola de las 10 vírgenes, implica que vamos a estar con estos 3 temas. Y el primer tema es, bueno, tenemos que analizar esta parábola desde el contexto histórico para que nosotros no incurramos en los errores que se han incurrido. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado, o usted qué piensa, que el aceite representa el Espíritu Santo? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿O ustedes creen que es eso? No me digan que no han escuchado. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Ajá, pero ¿sí han escuchado que el aceite es? Ok, ese es uno de los grandes errores, ¿verdad? Porque no es verdad. Y vamos a descubrir por qué no es verdad, porque yo podría aquí decir que no es verdad nada más porque no. ¿Qué han escuchado? Por ejemplo, otra verdad. ¿Qué representan las 10 vírgenes? ¿Qué han escuchado ustedes que representan las 10 vírgenes? La iglesia, ajá. ¿Qué más? ¿Han escuchado algo más de las 10 vírgenes? ¿Mm? La iglesia esperando al esposo. Quiere decir que las 10 vírgenes son la iglesia. Ah, representan a la iglesia. Ajá. ¿Dónde se da el evento? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben ustedes del evento de las 10 vírgenes? Esa parábola se da. Sí, claro. ¿Cómo se da? ¿En qué contexto se da? ¿Por qué la están diciendo? ¿Significa que cuando el novio viene, viene por la iglesia o viene con la iglesia? Ok. Vean que hay cosas que también vamos a verlas. ¿Por qué? Ok. Bueno, resulta que el otro tema que nosotros vamos a ver es que hay creyentes verdaderos y creyentes nominales. ¿Será cierto que eso se puede desprender de la parábola? ¿Qué dijeron que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 5, alguien oí yo que dijo algo. A usted entonces me lleva a que yo le haga otra pregunta. Quiere decir entonces que
Las que son imprudentes son nominales y las otras son verdaderas, ¿verdad? Eso es más o menos su panorama. Ajá, pero entonces le diría Jesús a un hijo que no lo conoce: de cierto os digo, no los conozco. Qué linda, pa. Ella no lo conoce, pero el papá, si la conociera, no la va a negar. Ajá, ¿verdad? Porque Jesús dice que no los conoce. Pero los hijos, por más mal que se porten, siguen siendo sus hijos, naturalmente. Es más, aunque usted no lo quiera su hijo, usted sigue siendo su papá. Pero oigan lo que ustedes están diciendo. El único fallo que yo le noto ahí a las 5 imprudentes es que no les alcanzó el aceite. Por lo demás lo estuvieron esperando, estaban listas, estaban con las lámparas, todo lo tenían. Entonces, ¿dónde está el fallo? Pero entonces, porque alguien se quede atrasado o falle en algo, ya no es hijo. Podría decir Jesús: no conozco a un hijo. Sí, 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 se ha dicho, pero... Ok, eso es lo que yo estoy diciendo. En el tercer gran capítulo, o en el tercer punto, es los grandes errores de interpretación que tenemos que ver. Vean que eso es una parábola, por eso yo al principio les pregunté, cuando les pasé el video, lindo ese video, ¿verdad? Y la canción, a mí me gusta mucho la canción, porque la canción es muy significativa de lo que habla de la gota a gota, de las cosas que usted tiene que hacer, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto y por qué quiero cuestionarnos? Porque a mí me parece que estamos en un tiempo muy importante, en tiempos finales, y que necesitamos nosotros elaborar mucho y buen material, porque ha salido mucho, hay mucha cosa, y en estos días se está saliendo más cosas, y ya han salido más cosas que nos han llevado a errores y que se cree que inclusive por lo que fuera, equivocados o no equivocados, malentendidos o no malentendidos, que entendieron mal o que no entendieron mal, pero se cree que hubo una gran pérdida a nivel de credibilidad dentro de la iglesia cristiana. Por lo que se dijo, ¿verdad? Muchos se retiraron, una buena parte, otros se fueron ya dolidos, resentidos, otros se fueron en incredulidad. Hemos sido señalados por otros grupos, ¿verdad? El catolicismo va a recibir muchísima más gente, ¿verdad? Porque mantuvieron una posición que no era la posición que salía de otros eventos como los cristianos evangélicos, pero por errores tan ahí. Y entonces, ¿quién gana? Satanás. El enemigo es el que ganó en medio de todo eso, y eso él va a seguir haciendo este juego, porque nos brincamos la advertencia de Jesús: mire que nadie los engañe, mire que nadie los engañe. Entonces uno tiene que ser muy claro a la hora de compartir la escritura. Si yo me voy a parar a decir el día y la hora nadie lo sabe, el día y la hora nadie lo sabe. Si yo voy a decir el Espíritu Santo es esto, yo tengo que estar claro que el Espíritu Santo es esto. Que hay otras interpretaciones, sí, esas diferencias las podemos nosotros, pero es que lo que se dijo no fue un asunto de diferencias, fue un asunto así, radical, en muchos lugares del mundo, porque no solo en Costa Rica, ¿verdad? El asunto de que Jesús venía fue a nivel mundial, ¿verdad? Y la iglesia china, la iglesia en Rusia, la iglesia evangélica de muchos lugares dijeron lo mismo, en México, Estados Unidos, y muchos se pararon en esa posición. Aquí hubo grandes debates, yo estuve en 2, y ¿verdad? Tratando de decir uno, no, esto nos va a perjudicar a la iglesia evangélica. Y sí nos perjudicó, porque hay otros que hacen hasta mofa, ¿verdad? El tema. Pero bueno, igual uno tiene que ser. Por eso es muy importante, hermanos, es muy importante, y aquí no se trata quién fue el que lo dijo y quién fue el que se equivocó. Al final, si usted es cristiano evangélico, usted entró en el paquete.
de los que creían que Jesús venía un día de estos. Porque así es como funcionan los medios de comunicación. Y en el medio de comunicación hay que ser muy asertivo, muy claro. En la comunicación uno tiene que ser muy, muy claro, muy transparente, porque si no, hermanos, usted dijo algo y al final, si usted trató o no lo hizo de una forma adecuada, a usted se lo interpretan de cualquier otra forma y si usted no logra defenderlo en el tiempo oportuno, usted entró en el paquete. Sí, me va a entender. Por eso es importante entender nosotros ciertas cosas. Por ejemplo, los capítulos 24 y 25, y vamos a ir a la segunda filmina. En los capítulos 24 y 25 tratan con la escatología y la parusía. La parusía es el retorno de Cristo. En el capítulo 24 concluye con la parábola del siervo fiel y del infiel. Vean cómo capítulo 24 termina con eso. Es esa parábola la que hace mención ahí. Y noten algo, hermanos, si uno ve capítulo 24 y capítulo 25, que son dos capítulos específicos de Mateo, ¿verdad? Que están hablando sobre la parte de la escatología y de la parusía, que es el retorno de Jesús, el regreso de Jesús, el que se concluye en el siervo fiel y en el infiel, en la primera de las 4 parábolas que abordan el tema del reino venidero. En esa parábola, el siervo infiel asume que su amo se va a retrasar indefinidamente y por lo tanto actúa infielmente, ¿verdad? En esa parábola. Sin embargo, el amo llega de forma inesperada y lo castiga duramente poniéndolo en el lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Es Mateo 24:51. ¿Qué dice? 24:51 de Mateo. Vean que cómo a la parusía, a la venida, ¿verdad? El amo, el Señor viene y castiga rudamente. Ahora, las otras 3 parábolas, ¿verdad? En el capítulo 24, que se concluye con la parábola del siervo fiel y el infiel, abordan el tema del reino venidero. Porque la parábola de las 10 vírgenes aparece en el capítulo 25, del verso 1 al 13, enfatizando la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Esa parábola, lo central de esa parábola es, usted tiene que estar apercibido, preparado para el regreso de Cristo. Ese es el mensaje de la parábola, ¿verdad? Se ha dicho mucho de este tema, pero lo central es, usted tiene que estar, lo que estaba diciendo Jesús, usted tiene que estar preparado para el retorno, para el regreso. Después la parábola de los talentos aparece después del verso, en el verso 14, en el capítulo 25, que enfatiza la importancia de que Cristo nos encuentre a su regreso siendo fieles sobre aquellos que no han confiado. Y esta otra tercera parábola es el juicio de las naciones, que aparece en capítulo 25, verso del 31 al 46. Entonces, que en realidad no es una parábola, que enfatiza la importancia de que Cristo nos encuentre en su regreso, habiendo sido generosos a uno de estos mis hermanos más pequeños. Es decir, hermanos, vean que esto como cierra capítulo 24, que es con el infiel y el fiel y el infiel, y el 25, que son estas 3 parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, tiene un mensaje muy, muy claro. Ahora, por eso yo les propuse y les digo que esa frase que aparece ahí arriba me gusta. Leamos esa parte que está ahí en verde. 1, 2, 3. Me inspiró, no sé, yo la tomé de algo. Pronto será tarde. Es como contradictorio, pero qué verdad. Hay una verdad espiritual ahí. Yo le dije al Señor que me enseñara algo más sobre eso, pero pronto será tarde. Entonces, esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras. Tenemos que tomar la parábola y poder, nosotros hemos estudiado aquí el asunto de las parábolas, ¿verdad? En los principios, ¿se acuerda? Que hicimos todo un trabajo. Y nosotros no podemos olvidar, la parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración. ¿Qué es? Un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración.
La narración es como el cuento, como la historia, como lo que se lee. Entonces, vean que de forma muy importante, esta parábola entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, esta parábola se debe de estudiar desde un sentido oriental, tomando en cuenta las culturas, las costumbres, los personajes, tales como el emisor y receptor y sobre todo su sentido histórico. Si nosotros no la tomamos así, es cuando empezamos a fallar en algunos detalles. Porque cuando uno se mete en los detalles de la parábola, empieza a tener problemas. Por ejemplo, les adelanto y lo vamos a estudiar bajo el texto, bajo contexto o bajo más argumentación. Pero en ningún lado dice que el aceite es el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que dice que el aceite es el Espíritu Santo. Y yo les voy a dar una de las tantas razones. Imagínense que si fuera el Espíritu Santo, cuando vieron ustedes el video, ¿qué le dijeron las 5 prudentes a las imprudentes? Que fueran a... ¿Se podrá ir a comprar el Espíritu Santo? Ven que en la parábola ya ahí indica que hay algo que no está bien. No se puede. Voy a ir a comprar el Espíritu Santo. Esto es lo que hizo, lo que pasó con Pablo y Silas, cuando aquel mago quiso comprar Entonces, pero eso vamos a ir viéndolo en medio de todo esto. Okay. Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos decir qué hubiera pasado porque no pasó. Por eso en interpretación bíblica es muy delicado el asunto. Tenemos que ser muy objetivos. Y la objetividad radica en que la parte, por eso estoy viéndolo desde el contexto histórico. Ahora, la parábola se debe estudiar desde el sentido oriental, tomando en cuenta las culturas, las costumbres, los personajes, ¿verdad? La historia depende de una costumbre judía que es muy diferente a las nuestras. Algunos historiadores, cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en casa. Así es como funcionaba. Entonces, durante una semana tenían la puerta abierta a los que quisieran visitar. Los amigos lo trataban con honor y hasta se dirigían a ellos como príncipe y princesa. Era la semana más dichosa de la vida. A las celebraciones de esta semana estaban invitados sus amigos más íntimos. En esta parábola no tenemos ninguna historia imaginaria, sino una parte de la vida en una aldea de Palestina. La parábola es un evento real puesto en perspectiva para una verdad eterna. No solo Jesús hablaba en parábolas, había muchos maestros que hablaban en parábolas. Pero las parábolas de Jesús tenían una particularidad, que podían ser comparadas con algo, y fue ahí donde empezó a darse las comparaciones con respecto a lo eterno, al cielo, al reino de Dios. Ahora, otros historiadores dicen que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches después de un día de baile. Y las vírgenes dejaban a la novia a quien han estado acompañando y salían con antorchas a recibir al esposo para escoltarlo hasta la residencia de la esposa, que era el lugar donde se celebraban las bodas. Y de allí los escoltaban hasta la casa del esposo donde celebraban la fiesta de las bodas. Entonces, al no tener las lámparas encendidas, no podían participar del escoltado y por esa causa eran excluidas de las fiestas de las bodas. Entonces, hermanos, si yo cojo el contexto histórico, calza en el contexto histórico de la costumbre judía o de la costumbre en esa aldea judía, el contexto histórico de la boda era así. Se realizaba por las noches. Unos decían que era en las noches, otros decían que era durante el día. Pero bueno, sí. Y se hacía después de un día de baile. Cuando estaban las vírgenes, lo que hacían era acompañar a la novia durante todo ese espacio. ¿Verdad? ¿Qué eran las vírgenes? ¿Quiénes eran las vírgenes? Las vírgenes eran aquellas muchachas que no se habían casado y que eran vírgenes, habían tenido relación, ¿verdad? Entonces, pero las vírgenes dejaban a la novia. ¿Recuerdan en el video cuando el hombre llega con antorcha y qué les dice?
les dijo, viene el esposo, ya llegó el novio, viene. ¿Y qué hicieron ellas? Salieron a buscarlo, salieron a encontrarlo, ¿ah? Al encuentro. Pero en algún momento dice que fue la novia a buscarlo o fueron las 10 vírgenes. Esos son detalles muy importantes, porque en el contexto histórico lo que pasaba es que el novio, a quien han estado acompañando, salen con antorchas a recibir al esposo para escoltarlo hasta la residencia de la esposa. Entonces, venía a la residencia de la esposa, ¿verdad? Y lo que ahí acontecía, ¿verdad? Es que estaban allí, en el lugar donde se celebraba la boda, y de allí lo escoltaban hasta la casa del esposo. Él venía, es decir, es que se quedaban en la casa de la esposa, ahí hacían la boda y se devolvían. ¿A la casa de quién? Del esposo. Eso es lo que históricamente se cuenta. Entonces, si nosotros vemos el contexto histórico, lo peligroso sería decir que el esposo se casó con las 10 vírgenes, porque eso era prohibido en Israel. Era una sola, no era con 10. Y si él viene por una iglesia, que es su esposa, no pueden ser 10. Es decir, la parábola no nos da a nosotros, y ya me estoy adelantando, no nos da a nosotros para poder decir con respecto a esto. Ahora, lo que hacían era que después lo escoltaban. Ahora, como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local. No sé si me di a entender, Jorgito, y ahora sí, más o menos. Ok, tiene un contexto inmediato y local, y también un sentido más amplio, más universal, ¿verdad? Entonces, ahí yo lo pongo en esa filminita. Como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, y también un sentido más amplio y universal. Aquí es donde está el punto de cuando vamos a ampliar el tema del mensaje de la parábola, en este caso de las 10 vírgenes, es donde tenemos que prestarle atención al mensaje que hoy tiene para nosotros. Porque nosotros somos los receptores no primarios. Nosotros somos unos receptores posterior, ¿verdad? Lo que Jesús estaba hablando con respecto a la parábola, lo dijo a aquella audiencia, tomando en cuenta lo que se hacía en una boda judía. ¿Ok? Ahora, entonces el sentido para nosotros, ¿cuál será? ¿Verdad? Ese es lo apasionante. Entonces, el segundo punto, eso es donde nosotros nos lleva al segundo punto, que el tema es tema de creyentes verdaderos o de creyentes nominales. Y una pregunta, dos preguntas que hay que hacerse es, ¿le diría Cristo a un verdadero hijo de Dios, no te conozco? Y la segunda pregunta es, ¿son todas estas vírgenes verdaderas creyentes? Son dos preguntas que si nosotros queremos traer el sentido más amplio y universal, tenemos que hacerla. Porque de ahí es donde nosotros vamos a sacar una respuesta contextualizada, una respuesta dirigida por la parábola. Y no antojadizamente decir, sí, el aceite es el Espíritu, sí, las 10 vírgenes son las mujeres, sí, lo que significa es que Jesús vino por la iglesia y agarró y se casó y se la llevó. Porque a veces, hermanos, aunque eso está ahí, hay muchas de estas cosas que yo estoy diciendo que son parte, pero la parábola lo que realmente está diciendo es que hay que estar esperando, porque nadie sabe el día ni la hora. Así es como termina el capítulo 25. Sí, por eso le digo, cuando se malinterpreta de todos lados sale cualquier cosa y puede decir 1000 cosas más, ¿verdad? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que entonces nosotros tenemos que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para contestarnos esas preguntas, para ver este segundo punto, es que nosotros veamos todo esto paso a paso, empezando desde el principio, hermanos. Amén.
Es la única forma en que usted no se pierda. Cuando usted se encuentre perdido en cualquier lugar, ubíquese en un sitio donde usted realmente conozca y empiece desde ahí. Porque si no, uno se pierde. Entonces, esas 10 vírgenes son la iglesia. Veamos en el verso 1. Vea lo que dice la escritura. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Yo les voy a decir algo. Me parece que la iglesia es más la lámpara que las vírgenes. Porque en la figura de la lámpara hay muchísimo más evidencia, porque de nosotros como iglesia y como cristianos creyentes se dice que somos vasijas de barro, que nosotros somos lo que contenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros somos templo del Espíritu, que nosotros sí podemos contener el Espíritu, porque somos vasijas de barro, hechas por el buen alfarero. Entonces, cuando esta parábola empieza a desplegarse así, en esta parte pormenorizada de la parábola, ¿verdad? Necesitamos ver algunas cosas, como cuáles, hermanos, vea. ¿Le diría Cristo a un verdadero hijo de Dios, no te conozco? No hay una evidencia en las narraciones y en la Biblia, porque Jesús en un momento dado, aquí dice, y les diré, de cierto os digo, no los conozco, y cuando se vuelve a repetir esta frase, está en Apocalipsis, cuando les dice, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese no conozco es, hemos dicho aquí, no tener relación, no tener intimidad. Entonces, la pregunta que aparece, entonces, el reino de los cielos, ¿verdad? Por ejemplo, son todas estas vírgenes verdaderas creyentes. Entonces, siendo entonces obvio que el Señor jamás diría a un verdadero creyente, no te conozco, es necesario llegar a la conclusión que las 5 vírgenes insensatas no se corresponden con verdaderos creyentes, sino tan solo con creyentes nominales. Este es uno de los grandes problemas que aquí se ha enseñado en la iglesia. Una cosa es que usted sea salvo y otra cosa es que usted sea lleno del Espíritu Santo y que tu salvación trascienda en el caminar diario. La salvación, porque es por gracia, no por obras. Sin embargo, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Pero cuando yo tomo la salvación solamente como el evento que yo soy salvo, pero a la salvación, sin que tengamos que agregarle algo, la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que llevar frutos. Porque por los frutos es que nosotros nos vamos a conocer, hermanos. Frutos de santidad. Alguien pudiera recibir a Cristo y ser salvo, pero no necesariamente Jesús es el Señor. Y usted verá gente siguiendo los caminos de perversión, o los caminos de pecado, o los caminos de conveniencia. Y hoy tenemos grupos tan fuertes, minoritarios, diciendo que Jesús los salvó aunque estén en homosexualidad o en lesbianismo o aunque estén en cosas incoherentes, hermanos. ¿Y cómo les dice usted que no? Pero yo sí creo, cuando hablamos de un creyente nominal, estamos hablando de un creyente que sencillamente no es una persona apercibida a la llegada de Cristo. No es una persona caminando en la santidad. No es una persona que practica la parte de los principios cristianos. Ni tampoco practica, hermanos, la parte de lo que a nosotros se nos dejó, la oración, el ayuno. No porque sea por obras, pues no es por obras, no es por obras, es por gracia. Pero en la gracia, nosotros tenemos que entender que en la gracia se tiene que añadir
estas otras cosas que Dios también tiene para nosotros, que tienen que ser añadidas. El dar, el congregarme, el ser misericordioso, el vivir en santidad en mi intimidad, donde nadie me ve, el buscar la presencia de Dios. Entonces, esto me convierte en una virgen prudente. Porque la imprudente es la que posiblemente descuidó. Vea que estuvo, todas se durmieron. Un dato me daba Rebequita el otro día. Todas se durmieron, hermanos. Pero cuando llegó y les oyeron el escándalo que venía, ¿verdad? Se despertaron, pero aquellas estaban apercibidas. Hermanos, el asunto de dormir es un asunto seguro de naturaleza. Posiblemente nosotros en el factor de la vida cristiana a veces nos encontremos quizá en desánimo, quizá en angustia, quizá en desconsuelo, quizá en algún momento en algunas crisis o situaciones adversas. Pero si estamos preparados, hermanos, es otra cosa. El tema es cuando yo entro en esas cosas de la vida y me desaparezco, hermanos, y con Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, esto cuando lo veamos paso a paso, Jesús dirigiéndose a los discípulos en el Sermón del Monte de los Olivos, todos ellos judíos, porque Jesucristo vino a rescatar las ovejas perdidas de Israel, les dice que el reino de los cielos será semejante a. Eso es lo que dice el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a, les dice. Obviamente el Señor está hablando no de aquel tiempo ni del tiempo de la iglesia, sino del tiempo del final. Jesús está hablando después del tiempo de la gran tribulación, hermanos. Y si usted se fue antes, que Dios lo bendiga y ore por mí, porque yo seguro me iré hasta después. Que me voy, hermano. Antes, durante o después, me voy. Me voy con Él, hermanos, en el nombre de Jesús. Pero bueno, si usted cree que es antes o durante o después, yo estoy en el nombre de Jesús. Yo digo, Señor, en mi cobardía, en mi debilidad, ojalá que usted me agarre antes o durante, pero si es después, Señor, yo quiero estar listo, aunque sea temeroso y miedoso o como fuera. El asunto es que yo quiero irme y yo me voy con Él. Amén. Entonces, el tiempo final, entonces cuando la iglesia habrá sido ya sacada de este mundo y todo esté presto para dar comienzo al reino visible sobre esta tierra, por supuesto en el contexto de su gloriosa segunda venida. Ahora, no olvidemos que el ministerio de Cristo fue dirigido a Israel, pues la iglesia no existía todavía. Entonces, Mateo capítulo 24 y 25 se dirige a los creyentes de origen judío en su tiempo y del tiempo de la última semana de Daniel capítulo 9 verso 27. Tenemos que contextualizarnos, porque Daniel capítulo 9 verso 27, ¿qué dice? Daniel 9, 27. Y si 24 es el que cierra con el infiel y el fiel, y en el 24 es la gran tribulación, como no hubo jamás, capítulo 25 habla de las vírgenes después de el acontecimiento de todo capítulo 24, si lo llevamos en ese orden cronológico. Sí. No, porque él está diciendo que será semejante al reino de los cielos. Si las vírgenes no son el reino, Él es el reino y Él es el rey del reino. La palabra basilea, que es reino. Y está hablando de que Él dice, será semejante, sí, ¿verdad? ¿Sí? A 10 vírgenes. Es decir, hay una semejanza. 10 vírgenes que estaban ahí, pero que unas se quedaron en un tema y las otras estaban apercibidas. Jesús está diciéndole a los judíos, ¿sabe qué es lo que pasa con ustedes? Que yo estoy, porque el mensaje de Jesús, y tenemos que entender desde el asunto mateano o desde Mateo, ¿verdad? Que Mateo está ocupándose de enseñar a los judíos que Jesús realmente es el león de la tribu de Judá, que Él es el rey, y que como rey tiene un reino, y que en el reino de Él hay que estar listo y apercibido para poder entrar. Mateo está ocupadísimo y preocupadísimo de registrarles a ellos y de darles el mensaje concreto y completo de que Jesús viene, aunque tarde, porque es como termina un poco la palabra, aunque tarde un poco, pero Él viene, Él va a regresar, que es uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy tiene el pueblo de Israel.
porque para muchos no ha venido. Sí, yo creo que cuando habla de las 10 vírgenes, dice semejante a las 10 vírgenes, tenemos que nosotros, ¿verdad? En la forma gramatical, ¿verdad? Y en la forma de la narrativa tenemos que tomar toda la narración. Es semejante a las 10 vírgenes que tenían 10 lámparas y que tenían que ir al encuentro y que 5 no tenían y que otras 5 sí tenían. Cuando dice semejante a las 10 vírgenes es todo el contexto, todo el plano, todo el panorama. ¿Qué fue lo que hicieron las vírgenes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que aconteció al final de la historia? Así es como es semejante el reino. A 10 vírgenes que hicieron todo eso. ¿Sí? Ajá. Eso se llama la última chabúa, la última semana, los 7 años, ¿verdad? Que están partidos en 3 años y medio y 3 años y medio. Es muy importante entonces, para interpretar de forma adecuada, siguiendo el hilo de toda la Biblia, entender un poco lo que también vea que Daniel anticipó todo un montón de eventos que en el Nuevo Testamento empiezan a tomar realce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a cesar, dice, y va a cesar el sacrificio, y va a cesar, ¿verdad? Hay un poco de eventos que cuando uno lee a Daniel, uno se entera de que de verdad el reino presente está, y que el reino va a venir, y que para Daniel fue revelado en mucha manera, de muchas formas, que inclusive es donde hoy se fundamentan muchos de las explicaciones y muchas de las enseñanzas de los últimos tiempos tiene que pasar por el libro de Daniel, porque Daniel tiene históricamente, ¿verdad? Y revelado un montón de eventos que en el Nuevo Testamento pues se nos apuntan. Entonces, ahí habla de esto, de la última chabúa, de los 7 años que corresponderán al tiempo de todos los eventos que están aconteciendo, ¿verdad? Una leve tribulación, ¿verdad? Las señales del cielo. ¿Vieron la luna roja? Buenísima, ¿verdad? Dicen que se vuelve a ver hasta en 2033 ya, seguro uno, si el Señor no ha venido, no sé, yo no creo, pero bueno, puede ser, si me deja vivir unos 100 años tal vez la logre. Pero entonces, cuando nosotros vemos a Lucas, y quiero que vayamos a Lucas 12:35, 37, hermana amada. Vean qué tremendo, porque nos habla otra vez la palabra de advertencia, que es lo que la parábola dice, que estemos ceñidos, listos, atentos. Este es el gran mensaje, hermano. Nosotros no debiéramos de complicarnos como cristianos, como iglesia, porque en los detalles es donde nosotros nos perdemos, queriendo decir, tal vez yo no digo, yo creo que queriendo decir o queriendo ampliar o enseñar un poco más profundo, a veces hay confusión. Pero lo más importante sería, ok, es más fácil decir a la iglesia, no, iglesia, prepárese, vivamos el día a día, ¿verdad? Pero bueno, hay algo interesante, vea que hay una traducción que es la versión Torres Amat, es una versión, y otra versión que es la versión La Peshita, ¿verdad? Eso es como decir chineadamente la perrita, pero es la Peshita. ¿Ok? Es un chiste. Entonces, vea lo que dice esta versión de la Torres Amat. Vea qué interesante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. Y vea lo que dice la pechita. Ustedes me disculpan la pronunciación, posiblemente no se diga pechita, pero dice lo que dice, en aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Hermanos, es curioso que estas traducciones, seguramente en algunas otras más, la palabra nos mencione no solo al novio, Cristo, sino también la novia, la iglesia, ¿verdad? Lo cual tiene un sentido completo. De esta manera, las 10 vírgenes o las 10 doncellas salen a recibir a Cristo y a su iglesia, la cual habrá sido sacada de este mundo seguramente en un tiempo anterior
a toda la parte, ¿verdad? Porque se habla en capítulo 19 de Apocalipsis de las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, tendría sentido esta interpretación porque cuando viene y cuando vimos el video, usted vio que Jesús no venía solo. Eso, ¿con quién venía? Venía, ¿verdad? No sé si lo notaron, pero venía con un gran grupo. Él no venía solo. Él ya venía con aquellos. Entonces, cuando yo digo que en el contexto histórico, esta es una palabra primordialmente primera a Israel, estamos diciendo que hay una salvación preparada para Israel de forma muy particular. Recuerden, Israel, nosotros somos los injertados. La raíz es Israel, aunque él de dos pueblos hizo uno, pero nosotros somos injertados, el olivo silvestre. Somos sus hijos. Y como tal, hermanos, nosotros vamos a gozarnos de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, hay una palabra específica para Israel con respecto a esta parte, ¿verdad? En donde ellos obtendrán una salvación a través de todos los eventos que también están siendo y apuntando a ellos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, quiero pasar a la otra filmina. ¿Cuántas veces la palabra está morando? Uno se da cuenta, hermanos, que a veces la palabra no existe. No existe en medio de mucha gente de la iglesia y no existe. Uno sabe que no existe porque en el momento crítico, en el momento de la circunstancia, en el momento de la crisis, la palabra no funcionó, no salió. No hubo fe. Bueno, hermanos, si alguien está enfermo, ore. ¿Para qué vamos a orar? Bueno, si hay alguien pide al Señor. Si usted está en una circunstancia, no, hermano, tenga fe, clame. No mora. Eso es lo que nos puede hacer o hace insensato al que no practica la palabra, al que no la vive. De ahí lo importante del estudio de la palabra, hermanos. Y de las cosas que tenemos que hacer, orar, venir a orar, hermanos, venir a la iglesia. No crean que es que yo quiero verlos, sí, pues me encanta verlos, a mí me encantaría verlos todos los días. Pero parte del tema es juntarnos a orar, juntarnos a estudiar la Biblia, juntarnos a descubrir las riquezas de la gloria de Dios en medio de esto, servirnos unos a otros, orar unos por otros, ver cómo otra gente se convierten a Cristo, porque los días son malos, hermanos. Entonces, el que se dice creyente, pero no ha nacido de lo alto, dice Juan 3:3, puede hacer profesión pública de fe. En este caso llevaría su lámpara, que sería el mismo, dando incluso testimonio con su boca de las cosas de Dios, como el profeta Balán. El falso profeta Balán también hacía eso. Balán no hacía eso, hermano. ¿Se acuerdan de la historia del profeta Balán? Balán tenía la palabra, hermanos, y testimonio de su propia boca con respecto a las cosas de Dios. Tendría el poco aceite que da el hecho de que la luz vino a los hombres, ¿verdad? En Juan 1, 9 y 13, también dice 13 y 19, dice, habiendo sido iluminado por el Espíritu Santo, habiendo gustado el don celestial. El libro de Hebreos a nosotros también nos dice, pero como dicen también la parábola del sembrador, no tendría raíz y se secaría. Ese es el gran problema, hermanos, que un verdadero creyente, porque no permanece ni puede permanecer en Cristo, es solo un creyente nominal, es decir, de nombre. Este es uno de los asuntos que esta parábola sí nos menciona. Sí, amén. Entonces, yo creo que, bueno, tiene un poquito más de sentido la parábola. Ustedes digan amén, hermanos. Entonces, ¿qué queremos nosotros recalcar con esto? Vea Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, una cosa es que usted haya nacido de nuevo y que yo haya nacido de nuevo, y otra cosa es que yo sea guiado por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo se nos dejó para eso, hermano. Para que nos guiara, para que nos discipline, para que nos lleve, para que nos indique, para que nos transforme, para que nos elabore todo un proceso en el cual definitivamente nosotros vivamos de forma quieta y reposada, confrontándonos a nuestras realidades, viviendo en santidad, no dejándome llevar por las corrientes de este siglo y de este mundo, hermano. A nosotros nos echa atrás cualquier cosa, hermano, que llovió, que no llovió, que tengo, que no tengo. No, estoy muy animado, no estoy tan desanimado. No, es que hoy no quiero, es que sí quiero. No, hermanos, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios quiere que usted haga hoy?
Hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que ir a predicar, hay que ir a predicar, hay que cantar, hay que cantar, hay que ir a trabajar, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer fiesta, hagamos fiesta. Pero con gozo, con júbilo, con guianza del Señor. Amén. Ay, bueno, sí voy a terminar esta partecita. No voy a poder entrar a los errores, pero vamos para otro día. Vean el verso 4 y 5. Está claro entonces, hermanos, que no ser prudente tiene que ver, hermanos, entonces con una profesión pública, una confesión. Sin embargo, es no vivir bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, que se nos dejó para que nos guiara a toda la verdad. Entonces, sí podríamos ser personas que tenemos una salvación tan grande, pero que no estemos experimentando el señorío de Cristo y la guianza del Espíritu Santo. Ahí tendremos problema, ahí tendremos el descuido, ahí tendremos cosas que nos pueden afectar en nuestra vida cristiana, hermano. Amén. ¿O ay de mí? Ok, vean ese verso 4 y 5. Ya lo pasé, ¿verdad? No se ve mucho. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí nosotros vemos, entendiéndolo con mayor detalle, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes no tipifica a la iglesia, sino al Israel, que al final de la gran tribulación, en ese Israel habrá verdaderos creyentes y creyentes solo profesantes, así como es en la actualidad lo que llamamos iglesia, hermano. Es decir, vemos creyentes representados por las otras 5 vírgenes, hermanos, las cuales son verdaderos creyentes, ya que pueden conseguir el aceite para colocarlo en sus lámparas. Son verdaderos templos del Santo Espíritu, ¿verdad? Esas vírgenes sí tenían acceso total, lo tenían, hermanos. Ellas entendían cuál era la forma. La vasija tenía que tener aceite para poder alumbrar, y sabían que tenía que llegar y tenían que velar y orar porque el esposo venía. En la tradición se dice del asunto del matrimonio que no sabían, muchas veces no se sabía ni el día ni la hora en que iba a llegar el esposo, naturalmente, que era en cualquier momento. Entonces, la fiesta tenían que tenerla por todo el tiempo, hermano, porque en cualquier momento llegaba el muchacho a la película por la muchacha. Usted sabe qué decir, bueno, ¿cuándo se va a casar? Un día de estos, en cualquier momento llego. Esté lista usted. Así fue, doña Vivi me estuvo esperando de día y de noche. ¿Verdad, doña Vivi? Un día de tantos, mire, le llegué y le caí. Le digo, aquí estoy yo. Ahora sí, venga para acá. Ok, el dormirse, hermanos, está dentro de la condición humana, ¿verdad? Vemos eso con los discípulos cuando estaban rendidos de sueño en el monte de la transfiguración. Se durmieron y Jesús les dijo, hey, no han podido orar tan siquiera una hora. El viernes oramos una hora, hermano. Efectivísima, venga, 6:30, venga, hermano, a orar. Juntémonos a orar. Cuando el Señor oraba en el huerto de los olivos, ¿verdad? Y poco antes de ser prendido, en Mateo 26, 44, 46, implica el hecho de que nada de lo que es obra de Dios está bajo nuestro control, sino bajo el control y determinación divinas, como la venida del Señor, hermano. Como la venida del Señor. Ahora, termino con esto. Estas 10 vírgenes no son la iglesia, hermano. Pero yo les voy a dejar de tarea que ustedes se averigüen y se investiguen con los autores, con los traductores, con los comentaristas, para ver qué les dicen. Posiblemente se van a encontrar un montón de cosas, pero usted está bien que haga criterio. Que usted, ¿verdad? Entonces, en ningún lugar se identifica la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con 10 vírgenes o con 10 doncellas. Ese es el tema. El tema es que cuando usted agarra toda la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia son 10 vírgenes. No, de la iglesia se tienen figuras, es como el edificio, dice. De la iglesia sí se habla en otras formas, ¿verdad? En otras figuras, son muchos miembros, una sola cabeza. De la iglesia se habla en la forma del cuerpo, ¿verdad?
son sus manos, son sus pies, son sus ojos, Él es la cabeza. Entonces, las 10 vírgenes son las diez damas de honor que deben estar presentes en una boda judía como las del tiempo de Jesús. Y eso lo entendían bien sus discípulos. Los discípulos no tenían ningún problema cuando Jesús les estaba diciendo, es que será semejante a 10 vírgenes. Y ellos decían, oh, así, sí, así es como se casan. Yo me acuerdo de mi hermanilla, cuando se casó, estaban las 10 muchachas ahí en la casa. Y dijo Pedro, yo me acuerdo también, mira. Y Juan seguro dijo, y también los otros, ¿verdad? Mateo dijo, mira, sí, me acuerdo cuando mi hermana se casó, las 10 vírgenes que la acompañaron toda la noche hasta que llegó la esposa. Eso, traiga su entrada para la cena, push the rock, si no, no hay cena. Exactamente, si usted viene aquí, no trae. Eso era, y Jesús decía, tienen que estar listos y atentos y apercibidos. Entonces, después vamos a ver a partir del verso 6 en adelante, a ver otras cosas y poder entrar también para entender con mayor detalle la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que es el Israel del final, ¿verdad? No, algunos, si realmente alguna gente pueda decir que las 10 vírgenes es la iglesia,